Periodista mexicano, especializado en economía, negocios y finanzas. Es licenciado en Administración por el ITAM, donde se tituló con mención honorífica y recibió el premio Carrera al Universo. Cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Maryland. Es editorialista del diario El Heraldo de México, con su columna Un Montón de Plata, donde aborda los principales sucesos económicos y empresariales de México y el mundo. Es conductor del programa televisivo Es Negocio con Carlos Mota, que se transmite de lunes a viernes por la señal ADN 40 de TV Azteca, y analista en el programa República MX en una mesa de debate semanal en el mismo canal. Ha colaborado en infinidad de medios de comunicación y se ha convertido en un referente en el periodismo económico en México, por lo que es invitado a impartir conferencias en diversos foros. Es el periodista especializado que más entrevistas ha realizado a líderes empresariales mexicanos e internacionales y ha cubierto eventos clave como la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Ha transmitido entrevistas y cápsulas de televisión desde 4 continentes. En 2011 fue distinguido por el World Economic Forum como Young Global Leader. Ha publicado 4 libros especializados en empresas, economía y liderazgo. Es miembro del Comité de Comunicación del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y asimismo es asesor empresarial. Hoy con nosotros, Carlos Mota. Querido Carlos Mota, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Hola Julio, qué gusto saludarte. La verdad es que es un honor que me invites a tu programa, a tu canal. Estoy muy contento, estoy muy bien, pues lleno de trabajo, lleno de proyectos, con buenas perspectivas para muchas cosas y contento de estar aquí, por supuesto, de saludar a tu audiencia y bueno, feliz de poder siempre intercambiar ideas. Así que gracias de verdad por la invitación. Estoy muy bien y me da gusto verte bien. Tú también estás bien, ¿no? Así estamos, mi querido Carlos, y más con el gusto también de saludarte. Eres un hombre que admiro, que aprecio, eres un hombre bastante serio, un analista y un comunicador, debo decir, un gran comunicador, mi querido Carlos. Tienes la facilidad de hacernos entender la economía de una manera bastante sencilla y en términos muy cotidianos. Y eso te lo agradezco mucho. Y hoy el encuentro que tenemos en ¿Y tú cómo estás? Es justamente para platicar un poco, Carlos, de lo que está pasando en el país, en el mundo. Eres un hombre también internacional por diversas razones, Sí. pero que la verdad, pues además de las grandes coberturas que has hecho de carácter internacional, los foros internacionales económicos a los que has asistido y toda tu formación académica, más el buen manejo de medios, pues te permite tener una opinión muy puntual del país. Y yo te quisiera preguntar, Carlos, de primera instancia, vamos un poquito a tu trayectoria inicial. Sé que estudias en el ITAM, eres un alumno distinguido del ITAM, incluso por ahí lo vi en tus condecoraciones y reconocimientos, pero déjame saber un poco de cuando eras más joven, incluso cuando eras chavo, ¿pensabas en llegar a dedicarte a lo que hoy te dedicas? Pues mira, Julio, es una buena pregunta porque me gusta contar un poco de esta historia. Yo la verdad es que vengo de un nivel socioeconómico de mucha limitación. Mi papá tenía una pequeña papelería en el centro histórico detrás de la catedral en la calle de Donceles y pues no le iba muy bien ni muy mal. Digamos que sí había una limitación seria en la casa por pues que apenas salía, yo creo, ahí para los gastos y tal, pero con el esfuerzo de mis padres, primero y después con muchas becas después, logré pues justamente salir adelante en cuanto a estudios, en cuanto a pues el esfuerzo que mi madre decía había que hacer para pues terminar una carrera universitaria y poder dejar esa condición de limitación. Y además mi papá, fíjate que tenía, cuando yo nací, tenía 58 años, murió de 101 años de edad. Entonces era una persona longeva que ya me tuvo a una edad mayor y pues eso generó como una distancia emocional por un lado y por otro lado pues de comprensión de cómo funcionaban las cosas en su generación y en varias generaciones intermedias y luego en la que me tocó a mí, que ya fue pues en el 71. Entonces pues ya en los 70s, 80s pues la cosa era bien distinta de cuando él nació en 1913. Pues estaba en plena revolución cuando él nació. Entonces él venía de un pequeño pueblo en Veracruz y pues se abrió ahí su camino, logró tener ese comercio, pero pues sí había limitaciones. Por esto lo que te digo es que pues sí tenía yo en la mente el hecho de que habría que estudiar una carrera, terminarla,
y eso lo logré con diferentes becas, beca de la SEP, beca del ITAM, y después mi maestría la logré hacer con la beca Fulbright del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, esto me permitió justamente estudiar, pero sí desde los 18 años, cuando yo empecé en el ITAM, empecé estudiando contabilidad y no me gustaba. Entonces pasó una anécdota que me gusta mucho relatar. En el segundo semestre de la carrera me di de baja porque no me gustaba nada la carrera de contabilidad y me fui a la Escuela de Periodismo Carlos Etienne García. Sí, entonces, pues me di de baja del ITAM, de la carrera de administración, perdón, de contabilidad, y me fui a la Escuela Carlos Etienne García, la Escuela de Periodismo, porque yo, para el primer semestre del ITAM de contabilidad, me convertí rápidamente en editor de la revista estudiantil. Entonces, mi razonamiento fue, pues no me gusta la contabilidad, me doy de baja del ITAM. ¿A dónde me voy? Pues a esto que me gusta mucho, que es periodismo, y me fui a la Escuela Septién. Pero al llegar a la Septién pasó una cuestión muy curiosa que al pedir informes, la directora escolar me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le respondí, pues ayer me di de baja del ITAM porque no me gusta la contabilidad. Y me dice, no, no hagas eso, no vengas a la Septién. Le digo, ¿por qué? Me responde, porque les está yendo muy mal a los chicos que estudian periodismo aquí en este momento. Y me dice estas dos frases que no se me pueden olvidar. Una me dice, eh, en primer lugar, todos quieren llegar a ser el Jacobo Zabludowski del futuro y eso no está pasando. Así que, bueno, en los 90, ¿no? Dice, entonces, no funciona esta carrera para los que están estudiando aquí si tienen esa idea. Y en segundo lugar, me dice, la mayoría terminan de taxistas y de choferes cuando terminan la carrera en la septiembre. Entonces, como yo venía de un nivel socioeconómico tan limitado y había tenido contacto con muchos taxistas y tal, pues me espanté, ¿no? Y dije, no, pues yo no quiero terminar siendo taxista, por algo estaba estudiando en el ITAM contabilidad. Y entonces le hice caso a esta mujer de la Carlos Etienne, me regresé al ITAM, retiré mi hoja de baja de contabilidad y pedí que, bueno, pues que me cambiaran a otra carrera, a la carrera de administración. Y entonces, bueno, finalmente estudié administración de empresas, pero desde los 18 años traía el gusanito digamos, dedicarme al periodismo. Claro que con esa advertencia que me dijeron, pues lo borré de mi mente durante mucho tiempo. Y fue hasta que regresé de mi maestría en administración, en un MBA, digamos, de la Universidad de Maryland, en College Park, en Estados Unidos. Fue hasta que regresé de eso, cuando trabajaba en el ITAM como profesor, que me regresó el gusanito, la idea de estudiar, digamos, dedicarme al periodismo y aprender algo que, pues, años atrás había querido estudiar, pero que no lo estudié por esa causa. Entonces, es un poco esta anécdota que me gusta relatar para contar que, pues, me hice periodista con el deseo de hacerlo, pero a pesar también de las circunstancias que me rodearon, Julio. Oye, ¿y en dónde es tu primer contacto? ¿En qué medio es tu primer contacto o cómo se da este ingreso ya que estabas de profesor en el ITAM? ¿Cómo es que llegas Pues a las manos? justamente sí, sí, yo regreso a mi maestría en la Universidad de Maryland, me integro a la facultad del ITAM, me nombran director de la maestría en administración y siendo director de la maestría en administración, un amigo me cuenta el chisme de que abrirán un nuevo periódico. Esto era como octubre o noviembre de 1999. Entonces este amigo me dice, habrá un nuevo periódico a partir de enero del año 2000 y ese periódico se llamará Milenio. Y entonces me dice, vamos a buscar al editor de economía, al editor de la sección de negocios para ver si hay chance ahí de escribir. Y sí, justamente lo buscamos, mi amigo y yo, y estaban precisamente pues reclutando articulistas, editorialistas, columnistas y tal. Entonces el editor de la sección de negocios, que es un periodista que aprecio mucho, que se llama Mauricio Flores, ¿O no? me invita a escribir una columna de negocios y ahí arranco. Pero yo era profesor del ITAM y era director del MBA, tenía 27 años, pero pues empecé una vez a la semana a escribir una columna cada semana, ¿no? Y así fue el primer contacto con el mundo del periodismo, ¿no? Te voy a contar después qué pasó con el radio y con tele. Entonces empecé así con el mundo de periodismo escrito y a lo largo de los meses mi columna empezó a tener mucho éxito porque pasaron dos o tres cosas. Uno, yo definí para mi columna cuál iba a ser el carácter y ese carácter no iba a ser de muchos chismes, digamos, ¿no? No tenía yo el entrenamiento
periodístico, como lo relaté, y entonces decidí que en mi columna siempre tenía que haber como alguna línea de análisis argumental de parte mía para el lector. Y eso marcó una diferencia en el tipo de columna de negocios que había, porque pues generalmente otras columnas abordaban como notas cortas, con muchos nombres y tal, y yo decidí que para la mía el carácter sería distinto. Eso por un lado. Y por otro lado, un periodista que aprecio mucho, porque me abrió una puerta muy importante, que se llama Federico Arreola, inventó la página 3 de Milenio, y en esa página 3 puso su columna, una caricatura, los trascendidos y una columna mía de temas económicos y empresariales. Y entonces eso me permitió tener mucha visibilidad, pues ya a partir del año 2002, más o menos. Y a raíz de eso me empezaron a invitar a hacer radio. Primero hice radio en Radio Fórmula con Oscar Mario Beteta, algunos comentarios, y después Olegario Vázquez Salir me invitó a formar parte, digamos, de su proyecto nuevo de Grupo Imagen Radio, cuando lo compró en 2004. Y también, pues a raíz ya de todo eso, un año después, quizá fue 2005, que me invitó Ricardo Salinas Pliego a empezar a hacer televisión ahí en Televisión Azteca, con comentarios, un programa en lo que antes se llamaba Proyecto 40. Y bueno, pues ahí, así fue, digamos, como se consolidó mi trabajo periodístico de arranque inicial, ¿no? Más o menos como el año 2004, 2005, yo ya tenía prensa escrita, radio Y tele. y televisión. Sí, así es, así Es es. padrísimo el triple play, ese famoso, es padrísimo. Aunque la gente no lo sepa o no lo crea, la verdad es que implica un gran reto y una gran responsabilidad, gran dedicación de tiempo, escribir una columna, participar en radio. Entre todo el mundo dice, ay, se la pasan bomba, es padrísimo y tal. Sí, es muy padre, pero la verdad es que implica muchísimo trabajo también de investigación, ¿no? Sí, 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 y diario además, entonces fue una etapa muy buena que hasta hoy continúa en otros medios. Bueno, ahora estoy en ADN 40, ¿no? Que es este canal de televisión de TV Azteca que se transformó. Mi columna está hoy en el Heraldo de México y activo en redes sociales, ¿no? Que ya ves que pues después del año 2010, 2012, como que eso se hizo una gran explosión, ¿no? Entonces pues hay que estar ahí y la verdad también lo hago con mucho gusto. Sí, a mí ADN 40 me gusta, siempre se me ha hecho un concepto inteligente. Proyecto 40 también lo era, pero la verdad es que sí, es un poco del tipo de televisión que a mí me gusta de formación profesional, probablemente Sí. por venir de donde vengo, pero la verdad es que me gusta mucho y sí tiene personajes y una personalidad del propio canal muy interesante, inteligente, muy Sí. respetuoso y está padre. Oye, a ver, y platícame, vamos al mundo de la economía y del México actual. Tenemos que hablar de esto también, mi querido Charlie. La verdad es que, a ver, estamos pasando por un proceso de lo que la gente o los ciudadanos de a pie conocemos como un proceso inflacionario alto. Yo entiendo que hay circunstancias que han empujado esta inflación, no solo para México, sino para el mundo, pero pues me gustaría saber en tus palabras esta facilidad que tú tienes de explicarnos lo inexplicable en cuanto a temas económicos, que nos dijeras ahí cuál es tu sentir, qué está pasando, qué está llevándonos a este tema inflacionario en México que teníamos muchos años de no ver. Sí, pues sí, sí, yo creo que la inflación es esta circunstancia por la cual nuestro dinero, lo que ganamos, nuestro salario, pues nuestro sueldo y tal, vale menos cada día, nos alcanza para menos cada día conforme la inflación sea más alta, ¿no? Y esa canasta de bienes a la que estamos acostumbrados a comprar para nuestro nivel de vida, pues costará más en el futuro si la inflación se eleva y si no se controla. Entonces yo creo que la inflación es algo que pues quizá de niños tú y yo lo vimos cuando estábamos allí en los años 80 y tal, y después afortunadamente la autoridad monetaria la controló muy bien a lo largo sobre todo de finales de los años 90 y después en este siglo, pero notoriamente pues las circunstancias han cambiado en los últimos 2, 3 años después de la pandemia, y eso está generando que muchos jóvenes, gente joven que no tenía idea de cómo funcionaba o cómo afectaba la inflación, pues por primera vez en la vida se están enfrentando a que los precios pueden subir de manera constante, regular, y que su sueldo no les alcanza para lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la inflación es un fenómeno que la gente tiene que empezar a estudiar, a comprender, a vivir con él en cuanto dure, porque ahora está durando ya varios meses. Y vamos a estar viendo seguramente pues inflaciones que, si bien no son estratosféricas como las que teníamos en los años 80, ¿no? Cuando teníamos aquellas inflaciones de
a lo mejor 100%, incluso, 100%. sí, Ujú. sí, sí. En esta ocasión, bueno, pues tenemos una inflación, pues quizá del 7.7%, cuestiones de ese tipo, pero ya le pegan al bolsillo de la gente, sobre todo cuando se van acumulando los años y los salarios no suben en la misma proporción, que generalmente eso es lo que ocurre para, pena, digamos, para, digamos, afectación de las familias en México, ¿no? Sí hay que decir que hay dos grandes fenómenos que originan esto. Por un lado, es toda la alteración de, digamos, la economía global, el comercio internacional, las cadenas de De logística, suministro. Ujú. proveeduría, suministro, todo eso derivado de lo que ocurrió con el COVID, los encierros, y eso ha tenido muchas ramificaciones. Una ramificación, por ejemplo, pues ha sido la famosa escasez de los semiconductores y de los chips, en un momento en donde estaba justamente por explosionar toda la oferta de aparatos electrodomésticos que los incluía, ¿no? Entonces, lo que tienes ahora es una cantidad importante de demanda que una vez que la pandemia empieza a ceder, pues se retoma la demanda de manera en que pues todos esos aparatos electrodomésticos, tabletas, computadoras, celulares, autos, Vehículos. Ujú. vehículos, todo el mundo requiere ya chips y a veces un solo aparato como un vehículo, pues requiere 40 o 60 chips, ¿no? Y eso se encuentra en un momento histórico con una alteración de todo el suministro, de la fabricación de los chips, con una planeación limitada en el mundo de cuántos chips se tendrían que haber fabricado. Cuando empieza, por ejemplo, el despliegue de la red 5G, pues es otra circunstancia que se junta. En fin, ese es como un gran canal que tiene una directa afectación en la primera bomba inflacionaria que estalla en el mundo en el año 2021 prácticamente, ¿no? Hacia la segunda mitad de 2021. Y luego tienes esta otra que ocurre ya en 2022, que es la guerra de Rusia contra Ucrania, en donde llega la alteración por el lado de los commodities, que generalmente a mí no me gusta hablar términos en inglés. Los commodities es el término que se utiliza para bienes indiferenciados, pues que son bienes que no tienen marca, que todo el mundo puede producir si tiene la capacidad de hacerlo, y que pues da igual si se le compras el trigo a un país a otro, el maíz a un país a otro, el petróleo a un país a otro, son prácticamente iguales. Y estos bienes indiferenciados o commodities, en el caso de Rusia y Ucrania, pues resulta ser que son para alimentos una parte importante de la oferta mundial, ¿no? Entonces tienes que a lo mejor entre Rusia y Ucrania representan el 25, 30% quizá de la oferta de trigo del mundo, tanto para consumo propio, que no es cualquier cosa, como para consumo de exportación, que es lo que pues alteró toda el balance de la oferta, ¿no? Eh, Porque pues cómo sacas el producto de Ucrania, aunque esté ahí, cómo sacas el producto de Rusia cuando Rusia está siendo aislada por parte del mundo occidental, cómo le pagas a Rusia si le quieres comprar trigo, cómo cosechas maíz en Ucrania si pues está siendo bombardeada en una parte importante del territorio y está alterada la vida de la gente. Entonces, esa otra circunstancia de commodities o bienes indiferenciados viene a crear una exacerbación de la inflación que ya traíamos iniciada desde el año 2021 y pues genera un choque global que hace que los países todos estén experimentando inflaciones elevadas de 8%, 10% y algunos más, ¿no? Argentina, Turquía, hay por otras circunstancias, ¿no? Ahora, esta inflación que en el mundo pues está generando esta alteración de cómo se acomodan las piezas económicas para la población del planeta, se encuentra con diferentes respuestas de gobiernos y bancos centrales en el mundo. Gobiernos, por un lado, que con política fiscal pues hicieron lo que pensaron que tenían que hacer cuando la pandemia estaba en apogeo. Y ahí pues es muy debatible lo que hizo México, si hizo bien, si hizo mal o si lo hizo de manera limitada. Y por otro lado, los bancos centrales que tienen que ajustar ahora tasas de interés pues de manera veloz para tratar de mitigar esta inflación. Pero, y esto es muy importante, al tema inflacionario digamos, desde el punto de vista de la actuación del Banco Central, se le suma que particularmente un país que es Estados Unidos, tras la crisis de 2008-2009, se la pasó imprimiendo moneda, Billetes. Ujú. billetes, de manera, pues, exagerada, podríamos decir, ¿no? Lo cual, pues, tampoco ayuda y no ayuda a nada, de hecho, empeora las cosas. Entonces hay una sobreoferta de billetes ahora en el mercado estadounidense y en el mundo,
que lo único que hacen es, en este cóctel que decíamos, de pandemia, alteración de la oferta y Guerra. tal, con guerra, pues solo pone una circunstancia bien difícil, ¿no? Ya decía Agustín Carstens del Banco de Pagos Internacionales hace algunos días que sí se veía venir creo que mencionó cisne verde, Un si no me cisne verde, equivoco. sí, yo incluso puse en LinkedIn esa nota hace una Sí, semana. Sí, un cisne verde, decía. Un sí, cisne entonces pues verde, un sí. cóctel bien complicado, en donde pues quien resulta afectada es la gente, la verdad. Sí, de hecho, digo, el que se quiera enterar bien y quiera saber qué pasó con McDonald's, pues que siga a Carlos Mota en sus programas. Te vas a enterar de que pues McDonald's sale de Rusia, deja sin empleo más o menos 62,000 personas, lo cual representaba en ventas en ese territorio aproximadamente el 9% de esa compañía. ¿Qué va Sí, a pasar con una gran cantidad de tiendas que tenía McDonald's, de restaurantes en Rusia? ¿Quién irá a comprar una marca sin marca, una hamburguesa sin la M? Pues, o sea, todo esto está pasando y respecto a lo que decías de los Estados Unidos, bueno, pues también nos acabamos de enterar de la ratificación del presidente de la Fed, ¿no? La semana pasada, este señor Powell, ¿no? sí, Jerome Este, Powell fue ratificado para otro término, así es. fue ratificado, pero pues también todas estas señales en el mundo sí llaman mucho la atención para evaluar si los gobiernos efectivamente actuaron de manera oportuna o no, pero pues la realidad es que el mundo está de cabeza económicamente, ¿no? Es muy difícil, pues, ex post, ya que pasó la pandemia o casi todo, decir, pues es que debieron hacer esto, debieron hacer lo otro, porque hay países que también tienen inflación elevada y que inyectaron un estímulo fiscal muy importante a la economía. México decidió hacer un estímulo fiscal muy limitado, ayudar a algunas familias, comercios pequeños, pero pues prácticamente eso nada más. Y vimos sectores que la pasaron muy mal, ¿no? Resistieron algunos, pero pues, por ejemplo, los restauranteros me dicen que hubo una poda como del 20% de los restaurantes en el país. Es enorme, ¿no? Si piensas, pues, qué pasó con todos los Pues meseros, meseros, garroteros, cocineros, todo, pues, cocineros, sí. todo eso, ¿no? Cadenas Entonces, de proveeduría, sí. este, Entonces esperamos que eso se reacomode o se esté reacomodando ya, que parece ser ese el caso, pero está muy alterada la dermis económica, ¿no? Yo creo que una situación muy inusual y para mucha gente le está representando ahora tener que hacer un esfuerzo doble para tener un trabajo adicional, poder conseguir lo que antes tenía, pues de manera quizá un poquitín más estable, ¿no? sí, sí, la verdad es que ahora todo el mundo tiene que trabajar más, recurrir a un segundo, tercer empleo, pues Sí, nuevas habilidades para llegar y llevar el ingreso a la casa. Y pues sí. sí, efectivamente, tiene que ver efectivamente con todo el mundo. En cualquier país que toques ahora, en la mayoría de los países, pues, te encuentras con dificultades. ¿Qué posición ocupará ya hoy en día la economía mexicana en el ranking de países? Se oye mucho que llegamos a estar entre las 10 economías del mundo no hace mucho, luego en el 12, en el 13, 14, 15, 20, ya no Quizá sé en por cuál ahí, estamos. quizá por ahí leí alguna nota, no me acuerdo bien, pero sí, hablábamos ya del 18, quizá el lugar número 18, y quizá hay países que se están colando. Es muy difícil hacer una medición ahora, ¿no? Porque, eh, bueno, te vas a encontrar que sí hay una alteración, ¿no? O sea, además, depende qué mides, ¿no? Si el número absoluto de el PIB o si mides el ingreso per cápita, en donde México, pues también la verdad es que le fue mal, ¿no? En esta pandemia. Pero bueno, yo creo que México sigue siendo una de las primeras 20 economías del mundo, pero es una opción que ya no necesariamente va a estar garantizada para los siguientes 5 a 10 años, ¿no? O sea, ahora tendríamos que hacer un esfuerzo para que la economía efectivamente crezca más del 1.5% que va a crecer ahora para lograr mantenernos en ese grupo, porque es un grupo importante, relevante para las decisiones globales, ¿no? El G20 que se reúne, pues implica que tienes que tener una de las primeras 20 economías del mundo. Yo no sé si se van a atrever si un día México u otro país sale a dejarnos de invitar, Sí, o, G19, ¿no? G18, este, 17. o qué va a pasar, ¿no? Porque luego hay pues, cuestiones de diplomacia y tal que también cuentan. Pero bueno, sí es cierto que yo creo que ya no es una situación tan estable como cuando estábamos, y dices, pues quizá en la posición, yo creo que el número 13 por ahí fue lo que más consistentemente México tuvo una década atrás, ¿no? Que año con año por ahí nos manteníamos en ese nivel. Hay noticias buenas para México, ¿no? Y yo trato de ser siempre optimista, como el comercio internacional y lo que significa tener 600 mil millones de dólares de intercambio comercial anual con Estados Unidos gracias a los tratados comerciales, que tengamos, a pesar de la informalidad, que es como del 56%,
a pesar de eso, pues tengamos tasas de desempleo relativamente bajas estabilidad macroeconómica creo que es algo muy importante, que no haya dispendio de las finanzas públicas tal que nos pongan en riesgo la calificación de la deuda soberana, ese tipo de cosas. Pero yo creo, Julio, y eso yo es algo que sí quería decir en este programa, que tenemos más bien como un extravío del país en materia económica y que pues no tenemos una vocación definida o la tenemos erráticamente definida con este tema energético, petrolero, eléctrico que el presidente López Obrador ha querido enfatizar. Es mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, hay quien puede no estar de acuerdo, pero sí creo que el problema por el momento está en que pues vamos a estar creciendo a estas tasas mediocres del 1.5, 2%, 2.5 si nos va muy bien, cuando México pues sí necesitaría estar creciendo arriba del 4,5 o 5%, ojalá, 5%. pero pues se ve difícil, sí, se ve difícil. Carlos, somos un país que, a ver, si algo yo podría, también me gusta tratar de ver el país con una óptica positiva. Si algo que yo creo que habría que destacar es que finalmente estamos inmersos en un tratado de libre comercio, pues que se renovó con términos diferenciados, con plazos muy claros también de término, ¿no? O de revisión. Y sobre todo, pues donde nos pone geográficamente en una posición estratégica. O sea, finalmente la puerta de entrada para Estados Unidos y Canadá, pues es tan grande como nuestra frontera, ¿no? O sea, la verdad es que eso yo lo veo como una gran posición. Todo lo del nearshoring, de traer todas las piezas complementarias para el armado de vehículos, aviones, lo que sea, a instalarse al lado de nosotros para hacer una cadena de producción más eficiente, eficaz, barata, pues es una posibilidad. Sin embargo, también hoy todos los países exigen dos cosas que luego no promovemos mucho. Uno es el compliance, o sea, la transparencia, todo lo que implica este tema. Claro. Y otro que sí tenemos, y yo creo que lo tenemos muy bien, es la mano de obra calificada, ¿no? Pues, sin embargo, también hoy, por ejemplo, podría estar en un gran momentum la frontera norte, las ciudades fronterizas por esta oportunidad de ser la puerta de entrada a Norteamérica. El Gran Bajío, obviamente, es otra gran potencial. Si nosotros sumamos los 6 estados del Gran Bajío, podrían ser la economía 56 de este país, con lo que producen de manera sostenida. Al menos 4 de esos 6 estados han estado creciendo por arriba del 6% o del 5% los últimos 20 años. O bueno, el sureste, ¿no? Que se le ha invertido y apostado, pero pues que se antoja todavía muy difícil, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Mira, yo creo que, cierto lo que dices, yo creo que hay zonas, regiones del país que han logrado tener como ya, pues, ciertas vocaciones definidas hacia el pasado. En el norponiente, por ejemplo, pues sí veo esta vocación agroindustrial como más fuerte, ¿no? Y también en otras partes del país, ¿no? El Estado de México, por ejemplo, pero mencionas el Bajío, esta zona de partes, manufactura, autos, y creo que también es cierto. A mí me gustaría que viéramos un poco más en el país como de manera holística el desarrollo hacia el futuro. Por ejemplo, creo que el potencial turístico de México va más allá de las playas y de los destinos de sol y playa que pues nos han dado mucho, ¿no? Como Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Vallarta y tal. Yo creo que la pretensión de que México sea un país atractivo totalmente, integralmente para turismo, todavía está muy limitada y tendríamos que ser mucho más ambiciosos al respecto, ¿no? Veo con alegría que lugares como Tequila, Jalisco, pues empiezan a tomar muchísima atracción, o la famosa ruta del queso y vino de Querétaro empiezan a Sí. tomar mucha atracción, algunos lugares de Puebla, ¿no? En fin, pero no estamos viendo como una estrategia abrazada por todos los empresarios, por el gobierno, por la sociedad, para decir, bueno, de esto vamos a hacer una vocación, ¿no? De hecho, pues prácticamente no escuchamos que se hable del turismo en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador y tal, ¿no? Y pareciera ser que estamos a veces, pues, un poco como a la deriva, como con la inercia de, pues, como somos amigables, damos buen servicio y están bonitas nuestras playas y nuestras costas y la naturaleza que tenemos, pues ya con eso, No, se no necesita algo estamos. más, ¿no? Enrique de la Sí, Madrid había logrado llevar como secretario de Turismo al 6.º lugar de atracción de turistas a México, al 6.º lugar mundial. Ya otra vez hemos, creo, dado unos pasitos hacia atrás, o grandes pasos hacia atrás, y pues efectivamente como que estos esfuerzos sexenales que no se continúan, pues no llegan a lograr
arribar a un buen puerto, digamos, ahora mejor nunca dicho, hablando de turismo, ¿no? ¿O qué Sí, sería la cosa? Un sí, danzón, ¿no? 3 pasitos para adelante, 4 para atrás. exacto. Puta, man, nos la pasamos, sí. Digo, somos mexicanos fiesteros, nos encanta la música, pero en el ritmo del país eso afecta mucho, ¿no? Sí, y eso por hablar de una industria, ¿no? Pero, por ejemplo, la industria de agroalimentos que ya mencionaba yo, está afortunadamente pues, con vigor y funcionando para la exportación en lugares de Jalisco, Michoacán, en el norte, en Sonora, en Sinaloa. Hablábamos de Estado de México, por ejemplo, el cultivo de flores es muy potente en el Estado de México, en Morelos también, pero también no termina de ser algo, digamos, integral y holístico, porque si tú volteas o escuchas lo que están haciendo el gobierno en relación con el sur-sureste, pues se habla de ayudar al pequeño productor, y pasarle el fertilizante al que va a tener autoconsumo. Y vaya, no es que eso esté mal, pero yo quisiera una política en donde a estas personas que tienen suelo cultivable, pues los convirtamos en un lapso de 2 o 3 años en agricultores exportadores. Con más capacidad que su propio autoconsumo. Y esa industria de agroalimentos, que tiene mucho potencial de México hacia afuera, pues podría ser a lo mejor 2 o 3 veces más grande si tuviéramos una política pública que definiera una vocación completa de industria hacia ella, ¿no? Y así otras, Julio. Yo creo que pues todos los temas, ya decías tú, el nearshoring, creo que el gobierno sí lo está abrazando, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la ONU, lo está mencionando de manera Con regular, énfasis, sí. con énfasis, pero no queda claro qué, ¿no? O sea, qué tipo de partes estaremos Va a estar manufacturando, permitido o no, o cuáles sí o cuáles sí, no, qué incentivos que- habrá, qué incentivos. en qué zonas del país. Se saben cosas, ¿no? Se saben cosas, por ejemplo, el corredor del Istmo, que va a ser Istmo, algo sí, muy claro, el importante, ¿no? interoceánico, sí. Aquí vamos a tener 10 parques industriales entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, Oaxaca, y eso es algo muy positivo. Pero pues yo quisiera saber, o sea, si me entero de empresarios que, como tú bien dijiste al principio, de los foros en los que asisto, ¿no? Que ahora estoy, por ejemplo, pues en la puerta del Foro Económico de Davos, que ahora le cambiaron la fecha por el COVID en enero, pues oye, yo con gusto le paso el tip a cualquier empresario de otras partes del mundo que diga, oye, pues, ¿de qué se trata eso? Pues fíjate que aquí va a haber incentivos con tal reducción Que de sí, el impuesto. paquete de incentivos que están manejando para ese proyecto, sí están atractivos, ¿eh? Realmente, si te Sí, pones a revisarlos con detenimiento, están atractivos, ¿eh? sí, y creo que de eso tenemos que hacer una vocación, presumirle al mundo que tenemos ese tipo de alternativas y que ya están ahí, que le damos la bienvenida a la inversión, al comercio, a todo esto. Y yo creo, además de eso, a mí me gustaría ver en México una especie como de atrevimiento mayor, eh, pues que alguien se atreva a proponer algo, como dicen en Estados Unidos, fuera de la caja, ¿no? Algo completamente disruptivo. Disruptivo, ¿no? Y nadie se atreve a hacer eso. Alguna vez hablaba con un empresario muy importante de si no podríamos hacer, por ejemplo, eh, alguna de las islas de Baja California, puerto libre de impuestos, ¿no? Así, totalmente cero impuestos, ¿no? Totalmente destinada al comercio, como lo es a lo mejor Hong Kong, Singapur, un lugar de estos que son pequeñas ciudades de esos tamaños y que le pone cero impuestos y eso lo único que hace es que detona una cantidad de inversión, de comercio, de flujo de buques, de contenedores, de infraestructura portuaria, pero nadie se atreve ni siquiera a soñarlo ni a imaginarlo. Y eso sí me parece que es un problema, lo que decía hace un momento, de que no tenemos vocaciones ambiciosas para el país, ¿no? Y creo que si no lo logramos, pues vamos a estar creciendo muy mediocremente. Fíjate que a mí me llama la atención lo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La verdad es que la doctora Claudia Ávila estuvo en Irapuato o en Guanajuato hace la semana pasada. Me dijeron, pero me pasaron ahí el chisme de buena fuente, la gente del Gran Bajío, y la verdad, es una mujer con una capacidad de promoción amplia, con un gran conocimiento, con una buena disposición. Lo que le llamó la atención es que de los grandes macroproyectos de este gobierno, probablemente es del que menos se habla. ¿Sí? Y digo, a lo mejor es un sueño acariciado también a ver, para muchos presidentes, yo un día se lo decía al propio presidente Fox, ¿no? Ese tren, este,
interoceánico, pues a mí luego se me hacía que quedó como la obra de Tennessee Williams, ¿no? Un tranvía llamado Deseo. O sea, lo han acariciado muchísimos presidentes por el bien de México, ojalá y se lograra concretar. Y a través, rodeado de iniciativas y de incentivos como los que tú dices, creativas, disruptivas, atrevidas, pues podrían detonar además en esas regiones, caray, que cuando no les llueve, le llovizna, mano. Sí, yo creo que ese tren, ese corredor va a ser exitoso, pero sí, sí son los proyectos que tendríamos que cacarear más, y son ese y otros más que los que mencionaba yo, se nos tendrían que ocurrir para otras regiones del país, ¿no? El hecho de que el presidente, por ejemplo, el gobierno actual, se refugie en el ejército para las construcciones del aeropuerto, del otro aeropuerto, del Tren Maya y tal, no es una buena señal porque habla de que todavía existe esta separación entre lo que él imagina que pueden ser proyectos buenos, debatibles o lo que sea, y la forma en la que se tienen que ejecutar. Y lo que estamos viendo es que el gobierno observa que solo puede ejecutar bien a través del ejército y materializar bien un proyecto a través del ejército, a bajo costo, en tiempo récord, en fin. Y ha probado que pues hizo el aeropuerto rápido, ahora están haciendo el otro aeropuerto de Tulum, están construyendo el Tren Maya, pero también refleja eso, esta separación con el sector privado, que podría ser una potenciación mucho mayor de ese tipo de atrevimientos, de proyectos atrevidos, digamos, para el país, ¿no? Y sí creo que ahí necesitamos todavía afinar la concepción que tenemos o que tienen los gobernantes actuales respecto de qué roles pueden jugar diferentes entidades de la sociedad en favor de la prosperidad de México, ¿no? Hay un tema que ya casi para concluir, Carlos, siempre el reloj nos trae correteados, caray. Y yo el respeto a tu tiempo también, pero No, hombre, gracias. a ver, hay un tema que me llama la atención. En todo el mundo lo que se desea para poder llegar a invertir, y México no debe ser la excepción, pues es el famoso Estado de Derecho, ¿no? Sí, Hace unos días el SAT nos receta ahí la novedad de que ahora sin intermediación de un juez, el SAT puede acceder a tu información bancaria, ¿no? Pues yo creo que yo sé que han sido tentación en muchos momentos de gobiernos de todo el mundo, incluso Estados Unidos, pero pues ahí te ponen la pierna dura a otras entidades y no te dejan pasar. Acá, pues parece ser que esto, no lo sé, puedo estar mal informado, no sé si ya se concretó o se va a concretar, pero pues es una realidad que ahora podrá el SAT poder llegar a tus cuentas bancarias sin la intermediación de un juez. Esto vuelve otra vez a desanimar a los posibles inversionistas, ¿no? sí, sin duda. Yo creo que es una de estas desafortunadas decisiones, en este caso de la Suprema Corte, en donde lo que hacen es que el aparato de gobierno en su conjunto, pues, se recae y decide recaer de nueva cuenta en la gente que ya paga impuestos, que ya tributa, que ya hace sus declaraciones anuales, en la clase productiva del país. No porque la parte informal no lo sea, también es productiva, pero vaya, si queremos ser país desarrollado, no podemos pensar, vamos a ser un país desarrollado de aquí a 15 años, 20 años, con el 56% de informalidad. Es decir, no cabe esa concepción de país desarrollado con más de la mitad de la gente trabajando, pues vendiendo cosas por su cuenta, sin pagar impuesto por la renta, en tianguis, o pagándole al líder vecinal. Entonces, yo creo que primero, y lo primero tendría que ser que el gobierno, los jueces, en caso de que les caiga un juicio de esta naturaleza, así, primero, pues arreglen el tema de la informalidad, y a lo mejor en 15 o 20 años, pues empezamos a tener este debate. Tristemente no fue así, como tú señalas, pues ya lo autorizó la Suprema Corte, y efectivamente el SAT ahora podrá, sin mediar pues juicio, decidir si quiere o no observar tus cuentas bancarias y pues con fines fiscales, eh, ver todos tus movimientos y observar todo tu historial bancario. Entonces, creo que es una invasión a los datos personales. Es cierto que el SAT tiene pues ya mucha información nuestra, por los estados de cuenta y tal, pero hay muchas cosas que ahora van a quedar como sujetas a la interpretación de si quiso o no quiso el SAT u otra autoridad hacendaria, porque también eso es algo importante de decir. No nada más es el SAT, otras autoridades hacendarias quedan facultadas con esta decisión para poder hurgar en los datos bancarios de los contribuyentes, de la gente, ¿no? Entonces,
Ponía yo un ejemplo hace poco. ¿Qué tal que, por ejemplo, una persona tiene a su padre anciano, enfermo de cáncer, y dice, este año no quiero pagar impuestos porque voy a dedicar todo mi dinero para el cáncer de mi papá o de mi mamá, ¿no? La verdad es que se vale, o sea, es una decisión, a lo mejor no es, eh, desde el punto de vista del SAT, pues lo más adecuado porque tendría que pagar sus impuestos, pero pues él puede decir, oye, pues ya que me demande el SAT y el año que entra ahí vemos cómo Sí, pero negociamos salvo a esos mi papá, impuestos. ¿no? Salvo a mi papá, yo quiero dedicar eso ahí y deberías tener derecho a eso, ¿no? A lo mejor no es la mejor idea, pero deberías tener derecho a decidir. Y con esto, con el SAT encima de tus cuentas bancarias, pues a lo mejor ya no vas a tener tanto esa libertad. Sí creo que necesitamos, digo, es un ejemplo muy bobo si quieres, pero que te ilustra que pues, la autoridad fiscal va a estar encima de tus cuentas bancarias y bueno, pues cualquier estornudo que hagas, pues ya, ahí van a ver todos tus números, ¿no? Oye, Carlos, finalmente, hay una pregunta que yo te quisiera hacer. Si tú tuvieras la posibilidad, no quiero llamar varita mágica porque eso no existe, pero si tú tuvieras la posibilidad de diseñar un México, ¿qué México te gustaría tener o diseñar o dejar a las nuevas generaciones? Y la segunda pregunta sería, ¿y tú qué estarías dispuesto a hacer para lograrlo? ¿No? Pues mira, yo creo que lo que tú mencionaste hace unos minutos es la clave del asunto y lo que yo haría. Y sería una implacable, pues, obediencia de las leyes y el Estado de Derecho. Y de hecho, hasta una reducción de normas, porque creo que estamos sobreregulados en México. Entonces, yo creo que incluso si casi eh, anuláramos la actividad legislativa durante 15 años, 20 años, podríamos sobrevivir con todas las leyes que ya fueron aprobadas, siempre y cuando Que todos aplicaran. las obedeciéramos. Exacto. Entonces, el problema es que tenemos 500 diputados que tienen que presentar iniciativas, porque si no las presentan, pues sienten que no están trabajando y además ¿Viste también la les va a resultar cantidad muy... de iniciativas que se quedaron pendientes ahora? Sí, Puta, o sea, digo, también hay unas que el exceso de creatividad ofende, sí, pero sí. hay otras que sí son muy buenas, pero que tampoco transitan, ¿no? Entonces, exacto, ves, nuevas iniciativas, nuevas leyes, nuevas normas, tal. Y yo creo que yo pondría freno de mano, vamos a cumplir lo que ya está aprobado, ¿no? Y de hecho vamos a reducir las normas porque hay unas que son obsoletas o que no vienen al caso. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, yo diría un México en el que se siguieran las reglas, todos, ¿no? Y eso sí implica quitar a la informalidad, por ejemplo, en el tema económico, pues eliminar el 56% de los formales y pasarlos a la formalidad para que paguen impuestos como lo hacemos todos los demás, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? Y que quien tenga que ir a la cárcel, pues vaya a la cárcel si cometió un delito, quien tenga que pagar una multa, pague la multa si cometió un delito, y que tenga que ser suspendida en su actividad, pues temporalmente, pues así, porque cometió un delito o una infracción. Entonces, yo creo que esa es la aspiración más importante, que todos sigamos reglas y eso sería para mí lo más importante. ¿Qué estaría yo dispuesto a hacer? Pues te diría que lo que yo hago, Lo que que ya es, haces, claro. pues, pues, y tantas veces como sea necesario, seguir las reglas, cumplir las leyes y hacer lo que todos tenemos que hacer. Yo lo he hecho toda mi vida desde que, pues, me convertí en adulto y tal. Este, no sé, a lo mejor tengo por ahí algún pecadillo, algún desliz, pero pues nada de lo que yo pueda acordarme y decir, pues aquí realmente cometí un gran error y tal, o violé alguna ley. Entonces yo creo que si todos hiciéramos eso, pues tendríamos otro país. No hace falta cambiar de color de partido, cambiar de sistema político, hacer otra constitución. No, yo creo que hace falta cumplir las leyes que ya existen. Muy bien, querido Carlos. Pues ha sido un gran placer conversar contigo. La verdad es que me da mucho gusto reencontrarme, saludarte y pues enviarte a ti, a tu mujer, un gran Gracias. abrazo respetuoso. Esa casa, cuando pasas por ahí, se respiran neuronas, cerebro, inteligencia, y lo Gracias. celebro mucho. Así que un abrazo para ambos, para ti muy No, al especial. contrario, Julio, muchas gracias. El honor es mío. Muy contento de ver tus triunfos ahora con ¿Y tú cómo estás? Pues con esta serie de diálogos, charlas, conversaciones que tienes con gente tan interesante que todos hemos visto y bueno, pues siempre tú muy activo y propositivo, así que pues para mí te digo, un orgullo estar aquí contigo, un honor y gracias de verdad.
Muchas gracias, querido Carlos. Te envío un Sale, abrazo pues. muy grande y nos estamos viendo Igual, muy pronto. Muchas igual para gracias. ti. Muy Gracias, buena gracias, Julio. tarde. Gracias, Gracias. hasta pronto.